Parece que entiendes que no soy yo quien está atrapado contigo. ¡Te atrapé! Esto es Watchmen, y es una película que tardó casi 3 décadas en hacerse. Esto también es Watchmen. Y esto. Todas estas son adaptaciones de la novela gráfica fundamental homónima de Alan Moore y Dave Gibbons. El traslado de estos personajes de la página a la pantalla está lleno de giros, traiciones y decepciones. Watchmen se ha convertido en uno de los cómics más importantes, si no es que el más importante, del canon occidental, y eso se debe casi por completo a los dos hombres que lo crearon. Estos dos pilares del cómic inglés cruzaron el Atlántico a inicios de los años 80. Eran dos de los principales nombres de la invasión británica, una oleada de talento del Reino Unido en los cómics estadounidenses. La llegada de artistas y escritores impulsó éxitos como Animal Man, Sandman y Shade, El hombre cambiante. La explosión de talento e ideas marcó un cambio en los estándares con los que se medían los cómics. Fue una era dorada para DC y Alan Moore lideraba ese grupo. Con obras como La cosa del pantano, ¿Qué le sucedió al hombre del mañana? Y La broma asesina, se consolidó como el escritor más importante del medio. Mi nombre es Alan Moore. All Right Comics. Así que, cuando escuchó que DC había conseguido los derechos de la biblioteca de Charlton Comics después de una venta por bancarrota, presentó una propuesta. Un misterio de asesinato protagonizado por personajes propiedad de la compañía mencionada. Dick Giordano, editor en jefe de DC, sugirió a Moore crear personajes nuevos porque recién habían invertido mucho en esos superhéroes, y Alan Moore planeaba matarlos o hacerlos inútiles. Y así fue exactamente lo que Alan Moore hizo, todo el tiempo trabajando bajo la promesa de que él y Gibbons podrían ser dueños de estas nuevas creaciones después de que estuvieran terminadas. Verás, la historia del medio hasta ese momento era que la compañía que producía los cómics era la dueña de los personajes, y los creadores rara vez compartían las ganancias generadas por esos personajes. Cuando le preguntaron sobre la propiedad en la Comic Con de San Diego, Moore dijo: DC lo posee mientras lo publica, luego regresa a Dave y a mí, así que podremos ganar dinero de los vasos de granizado. El problema era que no entendía cómo funcionaba. Él confió en DC, no contrató abogado y firmó el contrato como estaba. Luego descubrió que DC posee los personajes hasta que el libro deje de imprimirse. Pero se convirtió en el cómic más vendido de todos los tiempos y nunca ha dejado de imprimirse. Seguro ya está borracho, te repite la historia. Creo que estabas tratando de decir algo. Mira, en ese momento, los cómics se publicaban como números individuales. Tenían un tiraje de miles de ejemplares y, cuando se vendían, eso era todo lo que había. Al publicarse, el libro recibió tantos elogios que fue incluido en la lista de las 100 mejores novelas de la revista Time. Es el único cómic en esa lista. Surgió un status quo incómodo porque DC le dijo a Moore que no ganarían dinero con la mercancía de Watchmen. Solo ganarían dinero por las ventas del libro, pero eso cambió cuando DC empezó a vender paines de Watchmen. DC decía que no eran mercancía, sino material promocional del libro. Para Moore, cualquier producto vendido con sus personajes era mercancía. Él consideró esto una gran traición. Aunque llegaron a un acuerdo, Moore mantuvo su desconfianza hacia DC y su cautela era justificada. En ese momento, DC preparaba un juego de rol de Watchmen sin informar a Alan Moore. DC y Mayfair Games habían llegado a un acuerdo de licencia, lo cual obviamente volvió a molestar a al necio Alan Moore. Suena resentido. ¿Yo? ¿Resentido? No, es muy gracioso. Lograron calmarlo y él recuperó la confianza. Luego Moore colaboró con Mayfair y DC para asegurar que los módulos de juego, Quién vigila a los Watchmen y Sacando la basura coincidieran con el canon de Watchmen. Además del libro, estos dos módulos de rol son el material más apegado al universo que Moore ha escrito para Watchmen desde su obra original. También son en gran parte desconocidos, ya que nunca se han reimpreso. Tras finalizar el proyecto del juego, Alan Moore y Dave Gibbons notaron que Watchmen nunca dejaría de imprimirse. ¿Cómo supieron que el libro nunca dejaría de imprimirse ni recuperarían sus derechos? Por la llegada de la novela gráfica. Antes de Watchmen, no existía la recopilación de una serie de cómics. Sin embargo, después de que Watchmen se publicara en números individuales, se recopiló en un solo volumen y sigue siendo un éxito de ventas hasta el día de hoy. No hace falta decir que esto enfureció a Moore y prometió no volver a trabajar para DC nunca más. La única excepción era cuando estudios intentaban hacer una película de su libro clásico.
Mucha gente interesante lo intentó, pero todos fallaron. Entonces, ¿cómo lograron despegar estos diversos proyectos cinematográficos con todos los conflictos tras bambalinas respecto a los derechos del libro? ¿Por qué te importa ese pasquín de derecha? A esos bastardos no les importas un carajo, Bautista. Bueno, Moore y Gibbons firmaron papeles de reopción varias veces a lo largo de los años porque ingenuamente pensaron que la película literalmente nunca se haría, y durante años tenían razón. Eso no frenó la influencia del libro. DC le pidió varias veces a Moore escribir una secuela, pero él se negó. Se acercaron de nuevo y le dijeron que literalmente le devolverían todos los derechos de Watchmen si solo escribía Watchmen 2. Aún así, él dijo que no. El libro siempre estuvo pensado para ser una historia independiente. Él no quería tener nada que ver con DC. Desde su perspectiva, ya lo habían traicionado antes y lo volverían a traicionar. Eventualmente, Watchmen finalmente llegó a la pantalla grande en 2009. Dirigida por Zack Snyder, la película se estrenó con críticas mixtas y una taquilla mediocre. Algunas críticas decían que la película era demasiado fiel a la obra original. Otros criticaron el hecho de que, mientras Alan Moore comentaba sobre los matices objetivistas en muchas historias de superhéroes, Zack Snyder los exaltaba, sin entender que al deconstruir estos temas, Moore los estaba satirizando. Tras varias traiciones de DC, Alan Moore rechazó participar en la película. Aunque había firmado la opción años atrás, Alan Moore pidió quitar su nombre de los créditos y rechazó sus regalías, prefiriendo que todo el dinero lo recibiera Dave Gibbons, a quien solo le pidió que dijera gracias. Desde el estreno de Watchmen de Zack Snyder, también hubo una adaptación animada en 2 partes y la serie de HBO de Damon Lindelof. Los personajes de Watchmen también han estado en el universo DC, enfrentándose a Superman en el reloj del juicio final de Geoff Johns. La compañía ya ni intenta ser cortés con los personajes que eran de Alan Moore y Dave Gibbons. ¿Sabes quién eres? Todavía tienes su cara. Todos esos proyectos fueron puntuales. La mayor conexión de DC con Watchmen fue Before Watchmen. Se lanzó una línea de cómics relacionados con la película de Snyder. Gibbons recibió $250,000 por apoyar estas precuelas. Intentaron convencer a Moore, pero rechazó el dinero. Alan Moore y Dave Gibbons son Watchmen. Sin ellos no hay buenas historias nuevas. Watchmen es una obra monumental. Hay que respetar su lugar en la historia de los cómics. Es una lástima que las disputas contractuales y el resentimiento entre todos los involucrados hayan continuado. Watchmen es un logro histórico, y normalmente las adaptaciones cinematográficas formarían parte de cómo la cultura celebra ese arte. Sin embargo, en un giro irónico, este caso es lo opuesto. Cada adaptación del libro es un recordatorio contundente de la traición central en el descuido crucial del artista. Imagina qué habría pasado si Moore y Gibbons hubieran recibido mejor trato o si un abogado hubiera revisado los contratos. ¿Quién sabe qué grandes obras de arte habríamos obtenido si todos no hubieran perdido tanto tiempo peleando por las obras? Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Tendremos otro libro tan influyente como Watchmen? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like, comentar y suscribirte para más videos.